Para cerrar ahora con broche de oro, quiero presentarles el siguiente conversatorio, que es la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura. Para ello quiero presentarles a Sandro Testelli, Country Manager en Guatemala para Marnos. Sandro es ingeniero industrial, egresado de la UAM con especialidad en finanzas y en estructuración de proyectos de inversión, con más de 25 años de experiencia en el sector de infraestructura en México y Centroamérica. Buenas tardes, Sandro, bienvenido. Nos acompaña también el licenciado Kevin Valencia, director ejecutivo en funciones de ANADIE. Kevin es abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Posee más de 10 años de experiencia en instituciones públicas y privadas en temas relacionados a telecomunicaciones, adquisición y administración de bienes inmuebles, contrataciones de Estado, derecho administrativo y fiscal. Buenas tardes, Kevin, bienvenido. Y para moderar el foro nos acompaña nuevamente Marcelo Burman. Javier ya no me quiere, no me presenta, y Marcelo sube para acompañarlos. Muy bien, acá estamos ya casi en el cierre de esta larga jornada, listos para analizar un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que es el crecimiento que van a tener nuestros países. Al final no era dejar todo en manos del Estado, tampoco es dejar todo en manos de la empresa privada, es estas alianzas público-privadas que nos hacen crecer. Entonces la primera pregunta como introductoria para ambos sería: ¿por qué Guatemala es un país propicio para la alianza público-privada y cómo ven el desarrollo de esto en los próximos años? Bueno, si quieres, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática. Sí, sin duda, yo creo que es una pregunta fundamental que nos hacemos en nuestros países, el ver qué herramientas adicionales pudiéramos integrar dentro de la necesidad de generar infraestructura en nuestros países, y la herramienta de las asociaciones público-privadas sin duda complementa mucho del desarrollo que a final de cuentas se complementa derivado de los escasos recursos que de repente nuestras administraciones y que circula también en nuestras economías no necesariamente nos dan o se da el nivel de inversión que requieren los países para entrar a un nivel competitivo, a un nivel de poder ofrecer una oferta de infraestructura, una oferta logística que permita precisamente el atraer inversiones a nuestros países, ¿no? Sin duda en Guatemala, bueno, contamos y se cuenta con una ley de asociación público-privada desde el 2011. Creo que sin duda es una herramienta fundamental para que empresas como la nuestra se sientan cómodas y se sientan atraídas precisamente para alocar estas inversiones y que se complementen de alguna manera dentro de lo que representa un contrato de asociación público-privada en donde se generen esta corresponsabilidad por la distribución de los riesgos que se da en un proyecto de estas características y que se aloquen de una manera económica, confiable, de calidad, y que estos resultados obviamente tengan dos lineamientos muy importantes. Uno, el servicio de lo que otorgan estos contratos bajo estas características al usuario final, llámese hospitales, llámese carreteras, llámese escuelas, llámese oficinas gubernamentales, y que esto tenga un elemento de eficiencias en muchos sentidos, en lo que representa precisamente en alocar estos riesgos en un componente privado. Y dos, el seguimiento a través de indicadores de servicio, que lo que dan estos indicadores de servicio y la temporalidad de estos contratos es que el servicio de estos activos perdure en el tiempo, ¿no? Bueno, yo te diría buenas tardes, gracias por la invitación. Pues tú mencionabas una palabra clave y es propicio, si Guatemala es propicio. Y a mí me gustaría arrancar diciéndoles que se ha estimado que necesitamos aproximadamente 48 millones de inversión en infraestructura. Basados en ese dato específico, el 20% de esos 48 millones de dólares son necesarios a través del modelo de APPs o de alianzas público-privadas. Entonces, más que propicio, es necesario el modelo para el desarrollo de infraestructura en el país. Aparte de eso, creo que recientemente tenemos una calificación de Standard & Poor's que nos ha calificado como B, y por supuesto hace una estabilidad del país. Por otro lado, y ya lo mencionaba Sandro, creo que el contar con un marco regulatorio
es importante en este tipo de modelos. Sin duda, tenemos la característica en Guatemala de contar con este marco normativo que brinda certeza jurídica a los inversionistas. Tenemos esa dicha de tener el marco normativo que precisamente lo que hace es esa distribución de riesgos eficientes entre el sector público y el sector privado. Ya también lo mencionaba Sandro, la posibilidad del servicio, y es algo a que no estamos acostumbrados a escuchar con este tipo de proyectos o esta modalidad de contratación, es que hay un usuario final. Son los usuarios de la infraestructura quienes se ven beneficiados. No es simplemente la construcción de la infraestructura, sino que el servicio per se que se va a prestar como tal. Medidos con altos indicadores de servicio, altos estándares de calidad, que sin duda colocan a esta modalidad como pionera, no solo en Guatemala, sino que en otros países de la región, que a través de este modelo han roto la brecha de infraestructura, que es tan amplia, pero que sin duda es un bastión para poder continuar a través de generar infraestructura. Y esto que están diciendo, lo cual coincido plenamente, que es la oportunidad de hacer crecer bajo un marco normativo que le dé confiabilidad y seguridad a los participantes. ¿Qué casos de éxito aquí o en otros lados que ustedes conozcan, que quieran compartir o que puedan compartir con la audiencia para entender cómo funcionan? ¿Por qué han sido casos de éxito y cómo se gestionaron? Bueno, si quieres te platico de la experiencia de Grupo Marnos. Por favor. Grupo Marnos es una empresa de 70 años que ha vivido precisamente la transformación del desarrollo de proyectos de infraestructura, no nada más en México, sino hemos participado en distintas iniciativas a nivel internacional. De los casos específicos que tenemos en México, yo creo que hay dos muy representativos, que es el manejo, por ejemplo, de la parte salud. En México la ley de asociación público-privada permite el poder participar precisamente en mecanismos ligados a servicios de salud. En México manejamos dos hospitales muy importantes desde hace ya casi 8 años y 10 años, en donde específicamente se marcan distintos indicadores que van desde la participación en el diseño del hospital, la participación en todo lo que es el financiamiento. Hay que recordar que estas obras son 100% financiadas por privados. El tener todo un contexto de construcción, obviamente muy alineado con el proceso que demanda la operación, porque al final de cuentas el diseño y la operación tienen que ir muy de la mano, porque era lo importante que les mencionábamos, ¿no? A final de cuentas, el hecho de tener estas infraestructuras en estas condiciones, lo que genera son el alinear los incentivos en que nosotros o la empresa privada otorgue un buen servicio derivado obviamente de sus alcances de indicadores, y que el ente público otorgue precisamente el pago de esos servicios basados en estudios de costos, beneficios y de transmisión de riesgos, con lo cual hacen un win-win evaluándolo desde las dos partes, ¿no? En cuanto a casos de éxito, yo te diría que en estos hospitales tenemos dos, uno en la parte norte del país, en Reynosa, que es un hospital que tenemos contratado con la Secretaría de Salud Federal, y tenemos otro en el área urbana de la Ciudad de México, en el área de Tlalnepantla, en donde son hospitales que, dada su localidad y los servicios que otorgan, son de alta ocupación y han generado precisamente este componente de tanto buen servicio como buena atención, como buena rentabilidad al gobierno, que sin duda en estos 10 años que hemos estado operando ha sido un proceso muy interesante. Por otro lado, el platicarles también en latitudes como Perú. En Perú también estamos trabajando una APP en la parte educativa, que la parte educativa sin duda yo creo que son sectores en donde la parte pública debe de poner una atención específica. En Perú, la ley de asociaciones público-privadas permite precisamente el interactuar en estos sectores. En Perú ganamos un proceso de licitación para construir 3 escuelas de altas especificaciones, que son básicamente escuelas en donde por meritocracia el gobierno peruano designa a los alumnos que tienen que estar en estas instalaciones, que son instalaciones de primera sin duda, para que precisamente estos alumnos que por meritocracia lleguen a estas instalaciones reciban atenciones que van desde alimentación, servicios deportivos, obviamente educación, y un servicio de tenerlos como internos dentro de unas instalaciones propicias para el desarrollo de estos alumnos o de estos nuevos alumnos que serán los que desarrollarán precisamente el país en condiciones educativas distintas, ¿no? Te podría hablar también de 3 autopistas que tenemos en México, que también están en esas condiciones. En fin, creo que sí hay casos de éxito importantes y valdría la pena resaltar que estas herramientas estructuradas a través de APPs han sido exitosas en el concepto que te menciono. Excelente. ¿Alguno más para agregar? Sí, mira, te podría decir que básicamente nosotros como ANADIE, como la agencia especializada
de las alianzas público-privadas en Guatemala, constantemente estamos verificando y analizando casos de éxitos. Nos centramos específicamente, tal como dice Sandro, México, Colombia, Perú, pero a mí me gustaría puntualmente hablar de Colombia. Colombia pasó de una generación donde se incluyeron las primeras 6 alianzas público-privadas, y estamos hablando en el año 94, a pasar a una cuarta generación que tienen el día de hoy, donde hay más de 8,000 kilómetros de carreteras. Pero lo importante es que no únicamente está focalizado en el tema de infraestructura en carreteras, está focalizado en el tema de educación, agua, proyectos verdes. Entonces lo que vemos es que a través de cómo Perú y Colombia, la experiencia que ha tenido a lo largo de más de 20 años en el ejercicio le ha permitido hacer modificaciones a su normativa, con lo cual empiezan a tener un caso de éxito cada vez mayor, ajustando los contratos, ajustando riesgos, dándole mejor servicio a los usuarios, como les decía originalmente. Vemos que no solo Colombia es un factor de éxito, sino que todos los países de la región, sin ir muy lejos, recientemente República Dominicana se empieza a consolidar a través del modelo de APPs. Vemos cómo hay un despegue importante a través de una muy buena planificación de país. Creo que eso está ligado de la mano al éxito de una APP en un país, que tengamos una planificación exitosa. He ahí el éxito del modelo como tal. La verdad que me sorprende todo lo que hay en esto que uno a veces desconoce sin estar en ese mundo. Sandro, me gustaría que nos cuentes un poco más el proyecto que están ustedes trabajando de la autopista Palín-Escuintla, ¿sí? Que nos cuentes, que acaban de finalizar, cómo ha sido la experiencia, cómo se ha desarrollado, un poco el caso. Bueno, fue un caso exitoso sin duda. Yo creo que fue una concesión en la que, agradecidos con el gobierno de Guatemala, se nos permite el haber participado en los últimos 25 años en este gran proyecto, que a final de cuentas los proyectos viales generan desarrollo, generan economías, generan una coparticipación que sin duda es importante. Creo que dentro de la coparticipación que hicimos dentro de estos grandes 25 años fue el compartir, obviamente, la parte del ingreso, que sin duda era importante, pero también el cómo se distribuye ese ingreso dentro de lo que es un componente de un proyecto de estas características, en donde sin duda hay una participación importante en lo que es el propio mantenimiento y conservación del activo. Hay una parte muy importante del espacio fiscal que también generan estos elementos y estos activos en reciprocidad al gobierno. Generan estructuras operativas y laborales interesantes, generan precisamente esta comunión que se da en esta estructura de contratos a través de los indicadores de servicio, que esos indicadores se tradujeron en estos últimos 25 años en tener un activo en condiciones de operación, de eficiencia, de seguridad y sobre todo de permanencia del activo en temas de temporalidad en los años que estuvimos y en lo que hicimos realmente en este gran proceso. Sin duda, toda la parte laboral, más de 3.300 familias participaron en el proyecto, una participación importante de todo lo que fue este contexto de desarrollo laboral. Es una autopista en donde existen precisamente componentes operativos sofisticados, y también dentro de la parte de responsabilidad empresarial hicimos labores muy importantes para precisamente desarrollar a nuestro personal a través de SIVA, que es nuestra operadora de autopistas, en tener estos elementos vivos en tiempo y forma, ¿no? Pues bueno, veremos más oportunidades en el tiempo. Creo que, como lo mencionaba Kevin, es un país de oportunidades Guatemala, así lo vemos a nivel institucional. Tenemos 25 años aquí y tendremos muchos años más para precisamente estar participando en estas nuevas iniciativas. Fantástico, y coincido con eso, pero ahora la pregunta va para Kevin. En ese caso, ¿en qué debe enfocarse el país? ¿Qué cosas debe hacer Guatemala como país para seguir promoviéndolas y que cada día más se desarrollen estas iniciativas público-privadas? Mira, te decía hace unos momentos, creo que es vital la planificación del país como tal. Este tipo de proyectos no van aislados porque requieren de un compromiso del Estado, necesitan de un compromiso de aprender y de tecnificación de las diferentes instituciones que están en torno al ciclo del proyecto de APPs, principalmente el público, que en determinado momento establece que una APP es una privatización, y es una de las primeras situaciones que pudiéramos decir que no se da en este tipo de proyectos.
Al cabo del tiempo hay un tiempo de reversión, que es los bienes regresan al Estado con todas las capacidades que el privado ya ha dejado con relación en la administración del bien. Te podría decir pues que esa planificación es vital. Luego es pensar en presupuesto. Es necesario tener presupuesto para preinversión. Hay mucha oportunidad en el interior de posibles proyectos que se pudieran desarrollar a través de la modalidad de alianzas público-privadas. No es un secreto que en Guatemala la preinversión es un problema porque no hay financiamiento para hacerlo. La agencia se caracteriza por tener altos estándares de calidad en los estudios que presenta y pone a disponibilidad de los usuarios o de los ofertantes en su momento para que puedan desarrollar el proyecto. El problema radica que cuando nosotros vamos al interior y pedimos un tipo de proyecto, solo está al lado de ideas. Nosotros estamos actualmente colaborando en ese sentido, reforzando el perfilado de proyectos y esa primera preinversión que deberíamos de tener para poder ya iniciar el ciclo del proyecto de APPs. Luego te diría que uno de los grandes necesidades que vemos es que el público conozca realmente que no es infraestructura, y creo que ya se los había comentado, el fin primordial de esto, sino que es el servicio que un usuario va a recibir a cambio de una infraestructura que está constantemente medido a través de indicadores y que no únicamente queda ahí. El desafío del país, y a través de la agencia lo hemos visto, es que hay sistemas ya electrónicos a través de los cuales se crean incidencias y se van midiendo. Y creo que esos desafíos y esas oportunidades marcan a la agencia como pionera en lo que hacemos de un modelo de contratación, como muchas oportunidades que se pueden generar a través del empleo, así como de irse tecnificando en esto. Esos serían los grandes desafíos como tal en estos momentos. Queda pues que necesitamos sin duda el acompañamiento como tal de gobierno que trascienda más allá. Generalmente asumimos que los proyectos de alianzas público-privadas pueden hacerse en 4 años y que en 4 años vamos a tener la obra construida. Y creo que salir o de encajetar esa situación es importante o es vital, porque necesitamos tiempo para hacer estudios de calidad, para ponerlos a disposición de posibles inversionistas que vean o que se quieran interesados en los diferentes proyectos. Y luego, también creo que es importante empezar a crear nuevos portafolios de proyectos en base a las necesidades del país. Tenemos una prohibición en educación, salud y agua, pero son importantes estos aspectos que creo que eventualmente podríamos empezar a tratar para poder generar ahí una plataforma indispensable para empezar a romper estos hitos o estas deficiencias en infraestructura que existen. ¿Por qué hay una prohibición? Esta es legal. Nosotros es legal. En el marco normativo de la ley de alianzas se establece que no podemos hacer edificación en salud, agua y educación. Y, digamos, no sé hace cuánto se hizo esa legislación, pero ¿cuál es el objetivo del legislador cuando prohíbe, escuchamos que hay casos de éxito en otros países en esas áreas? Generalmente esto está relacionado a la prestación del servicio como tal. O sea, la prestación del servicio es lo que en algún momento se trataba de resguardar a través de las normas constitucionales y que hacen una limitación en la creación de infraestructura. Entiendo. Nosotros vemos que hay una posibilidad de poderlo abrir, no a través de la prestación del servicio para no reñir con las normas constitucionales, claro, sino que sí la infraestructura como tal. Estamos hablando de una normativa que data del 2010 y que creo que es oportuno o propicio empezar a hablar, tal y como se los comenté en el caso de Colombia, que van por una 4ª generación de proyectos, pero llevan 2 o 3 reformas de ley que les ha permitido llegar a los objetivos como tal. Y regresaría un paso, la planificación es vital para hacer ese trazado de importancia de a dónde queremos posicionar el país con este tipo de proyectos y a qué le vamos a dar prioridad como tal. Muy interesante. Pregunta para ambos, ¿cuáles serían los puntos más importantes que tiene que tomar en cuenta, alguien que desde el desarrollo, desde una constructora, desde un privado, quiere trabajar bajo el formato de alianzas público-privadas? Aprovecho antes que respondan, ahí tienen el QR, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a los panelistas, esta es la oportunidad de completarlo allí. Así que la pregunta es, ¿qué deberían hacer? ¿Cuáles son los puntos claves que ustedes dicen? Si quieren participar en una alianza público-privada, tienen que tener estos puntos en cuenta. Bueno, yo te diría, tomando la palabra antes que Kevin, desde el ámbito del inversionista privado, yo creo que el primer elemento sustantivo que analizamos es el contexto del marco jurídico.
un marco jurídico que sea claro, que sea preciso, que defina el contexto de la relación en todo tiempo en el contrato y que de alguna manera sea o contenga dentro de su cuerpo y dentro de su propia estructura un marco que proteja al inversionista y que proteja al proyecto en tiempo y forma, pensando de que estos proyectos, por el mismo plazo en el que se generan, que son 15, 20 o 30 años, transgreden administraciones y el transgredir administraciones y el transgredir eventos en el ámbito público, si no hay un blindaje muy estructurado, muy bien definido en ese contexto, sería importante ponerlo como un riesgo adicional. Por otro lado, en las definiciones muy específicas de los cumplimientos de las partes en tiempo y forma, desde la etapa de desarrollo, desde la etapa de implementación, construcción y lo más importante, desde la etapa de operación, mantenimiento y conservación del activo. Punto número 2, que sea un proyecto socialmente atractivo. Sin duda, parte de este entorno que generan las alianzas público-privadas tienen que tener un componente de beneficio social por el propio servicio que se otorgue. Yo les mencionaba la parte de los hospitales, la parte de los alumnos en la parte educativa, la parte del que utiliza la autopista y tiene que pagar un peaje. Sí, sin duda es una parte muy importante que debe de quedar establecido dentro de la parte de socialización del proyecto. El tercero sería la parte financiera del proyecto. Hay que recordar que estos proyectos se generan a través de inversiones privadas y debe de haber un contexto financiero que literalmente o coloquialmente se les llama bancable, que exista el apetito de la banca de participar en el proyecto, que exista la seguridad de los socios que están aportando el capital dentro del contexto de recuperación y que esto se dé en tiempo y forma de lo que demandan este tipo de contratos y de los riesgos que se van dando dentro del mismo proceso de los mismos. Hay riesgos establecidos en la etapa de construcción, hay riesgos establecidos en la parte de operación y esto lo deben de concretar empresas que tengan precisamente estos dos componentes en cuanto a la parte financiera y los cumplimientos actuales y la parte de operación, mantenimiento y conservación, que es lo que genera precisamente el flujo que en el tiempo recupera la inversión para los bancos y la inversión para los inversionistas. Y por último, el tema de tener una contraparte sólida en el sentido de lo que representa ahorita Kevin, es decir, tener un brazo público que conozca bien los alcances, que tenga estas bases y estos bancos de proyectos dentro de lo que demanda la estructuración de un proyecto de estas características, que como lo mencionaba Kevin, no se generan de un día a otro, se generan obviamente a través de componentes técnicos, de componentes de presupuesto, de relación pública a través de los componentes normativos que implican las distintas leyes en las distintas localidades y que esto genere un caldo de cultivo para que todos estos elementos se sumen y que generen precisamente el desarrollo de estos proyectos en las actividades que permiten las distintas latitudes, ¿no? Sí, yo te diría que quizás creo que lo más importante es que las empresas deben de tener equipos técnicos, jurídicos y financieros robustos. Quizás en lo jurídico muy importante en el marco contractual de conocer la modalidad como tal de alianzas público-privadas, que sale totalmente del contexto de la obra tradicional como tal. Creo que eso es vital y hay que dejarlo muy en claro. En el aspecto técnico, creo que es muy importante el alcance que se pueda tener en cuanto a la distribución de riesgos y cómo las empresas van a acatar esos riesgos que sean compartidos con el Estado. Pero me parece que es un componente muy importante y el desafío de las empresas desde la óptica de querer entrar a un proyecto de IAPP radica específicamente a cómo va a manejar los riesgos, cómo va a hacer esos alcances técnicos para poder cumplir con las exigencias que en determinado momento se van a contemplar dentro del contrato. Posteriormente me parece que es también de vital importancia que las empresas como tal entiendan que la parte financiera toma un rol importante. La bancabilidad, como lo decía Sandro, es sin duda importante para atraer a potenciales socios estratégicos para que una empresa no vaya sola, y es que es eso. Precisamente las alianzas público-privadas son eso, es el componente que yo pueda dar como empresa de lo que yo sé, lo que yo conozco en beneficio o en el requerimiento del Estado, mientras el Estado va a poner un activo como tal para un beneficio en común que es un usuario. Pero en esa sinergia de todos estos actores retoman importante las relaciones que hay entre la parte privada y la parte pública, porque no es solo el desarrollar el proyecto como tal o cumplir las cláusulas contractuales, es que constantemente debe haber una comunicación efectiva
en cuanto a cómo desatamos algunos nudos que pudiéramos encontrar contractualmente, estar dispuestos a que podamos recalibrar contratos, a verificar cumplimientos, a ver cómo podemos llegar al objetivo primario, que es cómo el usuario se ve satisfecho en la prestación de un servicio como tal. Me parece pues que ahí está el desafío de las empresas, en cambiar precisamente que no es obra tradicional, sino que el desafío prácticamente empieza que son indicadores que se deben de cumplir como tal dentro de un modelo tan importante y que ha permitido romper brechas de infraestructura en el mundo. Por supuesto, es mucho más que una licitación. Correcto. Eso es lo que hay que empezar entendiendo. Vamos a algunas preguntas de la audiencia. Me encanta cuando el público también pregunta. Hay dos parecidas. Una dice, ¿qué proyectos importantes se proyectan en el país para los próximos 10 años? Otro lo hace a más corto plazo. ¿Qué ventajas y desventajas observan para los próximos 4 o 8 años para esos proyectos con la política actual del país? ¿Qué proyectos ven en estos? ¿Cómo ven esta situación en los próximos 5 o 10 años? Mira, actualmente la agencia está haciendo un nuevo portafolio de proyectos. Ajá. Este portafolio de proyectos inician a raíz de las necesidades en cumplimiento a los principios de la normativa y pues obviamente hay un gran interés en las diferentes municipalidades de los proyectos verdes. El tratamiento de basura es indispensable, los sistemas de monitoreo a través de seguridad son importantes, donde un privado se sube a verificar el comportamiento de algo que sea típico a la normativa o no esté de acuerdo a la ley, para empezarle a dar un seguimiento sistemático a través de las diferentes dependencias de gobierno, es decir, Policía Nacional Civil, bomberos. Entonces, creo que hay un potencial muy grande y es lo que estamos empezando a construir. Para nadie es un secreto los problemas que actualmente vivimos como ciudad. En horas pico, el 95% de las vías están saturadas. Eso implica también que el movimiento se da a 10 kilómetros por hora. La agencia actualmente está trabajando en un plan de movilidad urbana. Esto es en conjunto con la cooperación coreana, perdón. Y nosotros proyectamos precisamente a que de 4 a 10 años deberíamos de tener ya las primeras carreteras que nos ayuden a no saturar específicamente el ingreso a la ciudad. Por supuesto, estos estudios que estamos realizando también dan soluciones inmediatas. Entonces vemos que como agencia estamos trabajando para tratar de darle a la población nuevos proyectos que podamos desarrollar a corto, mediano y largo plazo, bajo el entendido que este tipo de proyectos no se estructuran de la noche a la mañana. Darle certeza al inversionista, no únicamente dentro del marco contractual, sino que a poner a disposición de él estudios robustos que atraigan la inversión al país para querer invertir precisamente en una modalidad como tal. Muy interesante. Otra de las preguntas que nos hicieron es, ¿cuándo iniciarían la gestión o si a nadie está haciendo alguna gestión para modificar la ley e incluir otras especialidades de infraestructura para beneficio del país? Sí, de hecho, llevamos un procedimiento para realizar las modificaciones a la ley. Ha estado dentro de los procedimientos que, como ustedes saben, internamente se tienen que llevar para hacer esa reforma como tal. Estamos pendientes y estamos solucionando algunos llamamientos que ha hecho la Secretaría General de la Presidencia. A través de ellos, nuestro órgano superior, que es el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ha hecho algunos requerimientos y es importante decir que seguimos trabajando. El desafío es arduo porque no es una reforma que se pueda hacer que no lleve el aspecto técnico como tal. Es sumamente técnico y la posibilidad de empezar a hacer la socialización lleva un desafío más amplio porque no todas las entidades tienen el alcance de verificar el componente técnico de este tipo de proyectos como tal, pero sí se está trabajando. Se está trabajando en eso. ¿Existen proyectos para viviendas de interés social en alianzas público-privadas? Te comento, el año pasado hicimos un estudio a través del cual pretendíamos realizar este tipo de proyectos. Los proyectos de éxito los hemos visto en Brasil, hemos estudiado el caso de éxito en Brasil y hemos hecho los primeros estudios que pudiéramos desarrollar a través de vivienda. Por supuesto, no solo la vivienda es apetecible, sino que esto va acompañado de otro tipo de propiedad horizontal, donde las primeras 3 plantas son un centro comercial o es un mercado para poder ir viendo la bancabilidad del proyecto y financiando. Lo que se busca actualmente es
¿Cómo buscamos esta estrategia financiera para poder ser atractivos a los inversionistas de este tipo de proyectos? Sí hemos trabajado. Prácticamente la agencia es a requerimiento de las instituciones de gobierno. A la presente fecha no hemos recibido algún requerimiento de este tipo de proyectos, pero la agencia, independientemente de no hacer una recepción de estos requerimientos, trabaja en buscar cuáles pudiesen ser esos proyectos que son necesarios a país para poderlos presentar y pudiese planificar a largo plazo. ¿Existen actualmente funcionando proyectos bajo alianzas público-privadas y cuáles son los que hoy, para tener casos concretos, de hoy en actividad? Ok. Tenemos un proyecto en ejecución. El proyecto en ejecución es la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, en un trazo logístico importante para el país. Nos encontramos en las primeras fases del proyecto y esta es una de las diferencias con la obra tradicional, porque pensaríamos que lo tendríamos que tener puesto a punto de inmediato, y es que resulta que tenemos que cumplir algunos hitos, dado que el mayor o los riesgos de búsqueda de licencias, diseños, ya no lo hace el Estado como tal, sino que se le transfiere a un privado. A través de eso, las sinergias entre las diferentes instituciones de gobierno que se ven involucradas empiezan a trabajar y estamos en los diseños finales, pero ya estamos en la ejecución del primer proyecto. ¿Qué es de importante señalar? En el primer proyecto de alianzas público-privadas en ejecución, siendo una autopista, hay indicadores de servicio al usuario que ya se están empezando a dar, aun cuando no son los definitivos. Una de las también diferencias de la obra tradicional. Ya contamos con grúas, contamos con asistencias, hay ambulancias, ya tenemos un corte de maleza, ya hay un resguardo del derecho de vía como tal. Entonces ya se empiezan a dar las primeras luces del primer proyecto a través del modelo de alianzas público-privadas. Excelente. En el caso para Sandro, ¿qué planes futuros tiene la empresa en el país? ¿En dónde se van a involucrar en los próximos años? Bueno, Marnos tiene presencia institucional de hace 70 años. Aquí, específicamente aquí en Marnos tenemos 25, casi 30 años. Creemos que ya nos hemos chapinizado de una manera muy importante, creemos en el país, creemos obviamente en los proyectos de infraestructura, vamos a seguir apostando para precisamente alocar inversiones en ese índole, de inversiones que sean productivas económicamente hablando, y sí, sin duda nuestra apuesta será en estar muy presentes con las actividades en el ámbito público, siempre canalizados en esquemas de asociación público-privadas, es decir, nosotros no hacemos obra pública tradicional. Creemos que sumamos más valor en un contexto en donde participemos en toda la cadena productiva de un proyecto de estas características y más integrando parte de nuestra gran experiencia que es a través de las operadoras de servicios de activos que tenemos instalada ya desde hace muchos años y que le da un valor importante precisamente al performance o al desempeño de estas estructuras. Entonces, seguiremos participando en Guatemala. Guatemala vemos que es un país que ofrece muchas oportunidades en distintas áreas de negocio. A nivel Marnos institucional, a nivel Marnos internacional, trabajamos en el área de salud, que sin duda la vemos con muy buenos ojos, tanto en la parte pública, en el momento en que permita el marco jurídico estar integrados en ellas, pero sin duda la parte privada también creemos que podemos aportar nuestra experiencia en servicios hospitalarios de alguna manera interesante. La parte vivienda es otro de los componentes importantes que manejamos en México, tanto en la parte local de la ciudad, Guadalajara y Toluca, como en la parte de Estados Unidos. Tenemos áreas de vivienda importantes en esas localidades, con lo cual vemos que aquí Guatemala ofrece una oportunidad muy importante viéndola desde el ámbito de la pirámide poblacional y viendo también que hay una oferta-demanda muy interesante, sobre todo para lo que representan las nuevas generaciones en conceptos novedosos de conectividad y, ¿por qué no?, hasta pet-friendly, ¿no? En ese sentido, estar muy presentes de lo que demanda el mercado. Vemos que hay un mercado atractivo importante y que también la posición de Guatemala en términos macroeconómicos, que sin duda es un factor muy importante para la toma de decisiones a nivel inversionista. Creemos que Guatemala está en una posición ideal en temas macroeconómicos para poder alocar financiamientos bajo las condiciones y características que demandan este tipo de proyectos, dadas estas condiciones únicas y exclusivas de Guatemala, que sin duda son de tomarse en cuenta para tomas de decisiones de inversión, que sin duda van a estar presentes de aquí a los próximos 25 años. Por supuesto. Alguien agrega, mencionabas la experiencia que tiene en el sector salud, sabemos que tiene que desregularse o permitirse, pero la pregunta Lucía dice si crees que Guatemala sería viable una APP para hospitales pensando en el ejemplo y la experiencia que tienen en México. No, claro, yo creo que sería algo, como bien decía Kevin,
en una actualización de la ley APPs. En México, en Colombia, en Perú, hemos visto que se han ido mejorando, especializando y perfeccionando los conceptos de ley, que así, a final de cuentas yo creo que la experiencia propia de ir desarrollando este tipo de estructuras nos da elementos para ir perfeccionando las propias leyes. Creo que en el momento en que aquí Guatemala esté listo precisamente para perfeccionar este tipo de espacios, estaremos muy activamente participando, pero sin duda son muy importantes y muy interesantes estos servicios hospitalarios, porque a final de cuentas nuestras operadoras ofrecen hasta 22 servicios hospitalarios que van desde ropería, alimentación, toda la parte del mantenimiento de los equipos médicos, toda la parte de instalaciones, en donde eso se transmite a un privado con eficiencias y con indicadores que le permiten tener una puntualidad en cuanto a lo que son la atención de ese tipo de servicios. Y sin duda dejar de lado público la parte de doctores, la parte de enfermeras y la parte de medicinas, que son procesos en donde estos componentes público-privados hacen este balanceo para que los proyectos sean eficientes. Una pregunta para nadie que nos hacen. Hablamos del tema de la reglamentación, de los sectores que hoy no están permitidos para alianzas público-privadas. ¿Qué otras modificaciones considera nadie que se deben hacer en la legislación para evolucionar el modelo? Mira, creo que una de las primeras es que nuestra normativa está muy centralizada en el contrato como tal. Y deberíamos de migrar más allá de los sectores, como bien se ha planificado aquí, y a la estructuración de los proyectos o a las diferentes fases que lleva la estructuración del proyecto. Creo que ese cambio nos permitiría ver más allá, y quisiera no sonar un poco jurídico, pero nos permitiría, como en el resto de países de la Latinoamérica, que hacen contratos modelos del contrato de APP. Nosotros tenemos un contrato solemne que lleva todos los procedimientos de escribanía de Cámara de Gobierno, pasar por el Congreso de la República. Por supuesto, la posición de ANADIE es no dejar de pasar por el Congreso porque esta es algo constitucional, pero sí flexibilizar la forma en que se realizan los contratos para que pudiéramos tener un procedimiento aún más expedito. De igual forma, creo que es importante, como les mencionaba, el poder abrir la brecha en decir que pudiéramos realizar proyectos de educación, salud y agua. Quizás yo lo dejaría al tema de que solo fuera la infraestructura per se, no la prestación del servicio, para no reñir con normativa constitucional. Pero me parece que en esos dos hitos son muy importantes para darle viabilidad a la norma. Por supuesto, entraría el tema de una planificación a largo plazo como país, y que se involucren de mejor forma las instituciones de gobierno. Por supuesto, el romper el hito de que los privados no pueden presentar proyectos dentro de la agencia creo que es fundamental. Vemos una estadística muy grande, tanto en Perú como en Colombia, que las iniciativas no solicitadas, ¿qué es esto? Son proyectos que presentan privados en compañía de instituciones de gobierno de diferentes proyectos que son necesarios o estratégicos para el país. Pero todo deviene de una planificación per se. Entonces, creo que estas tres líneas han sido tratadas en los diferentes proyectos que hemos trabajado como reformas y que pretendemos o queremos que a la brevedad pudiesen ser conocidas por el Pleno del Congreso para posteriormente contar con una nueva generación y un nuevo caminar como agencia y proyectos dentro del modelo de APP. Se nos fue el tiempo, ya se nos acabó. Veo que hay gente que sigue haciendo preguntas, me quedaron algunas sin responder. Solo una final para terminar de entender este modelo. La alianza público-privada tiene un componente en esas dos palabras que es lo público. Y si bien la empresa privada puede mantener su dirigencia a lo largo de los años, lo público cambia cada ciertos periodos electorales. ¿Esto trasciende a los procesos políticos o puede verse afectado en la medida que vayan cambiando los colores que van ganando diversas elecciones? Bueno, yo ahí sí te diría que el análisis más importante que se hace precisamente es en el blindaje o en la fortaleza legal que tengan precisamente estos contratos, porque como bien dices, son contratos que en el caso de la Palini Escuintla transgredió 7 administraciones. Y era un contrato que sí prestaba las condiciones precisamente para que independientemente del color partidista o el que estuviera presente dentro de la administración pública, respetara cabalmente precisamente todos los alcances, que independientemente que hayan sido administraciones anteriores, que se blindaran de una manera en donde no se comprometiera esta corresponsabilidad tanto de inversión y de estructura de servicios por parte del privado y todo el componente que representan en este caso los compromisos por la parte pública. Yo te diría desde la óptica precisamente del modelo de alianzas público-privadas en Guatemala, que hay un componente muy importante y es la participación del Congreso de la República.
El que el Congreso de la República conozca, que haga un decreto a través del cual se aprueba el contrato como tal, permite en determinado momento el blindaje per se de la inversión que el privado va a hacer, del contrato que se ha diseñado, de los estudios que se han presentado para mantenerlo en el tiempo. Los contratos como tal de alianzas público-privadas no están diseñados para su rompimiento de inmediato. Generalmente es el privado quien asume mayores riesgos y en el balance como tal de esos riesgos implicaría una pérdida al Estado como tal. Eso no quiere decir que si en algún momento existirían algún tipo de trabas dentro del contrato como tal, el Estado no pueda asumir los riesgos y tomar posesión como tal del contrato, pero están diseñados para trascender en el tiempo en ese resguardo, pero principalmente en base a un principio que se llama certeza jurídica. Mientras haya certeza jurídica a través de una normativa, es viable que los inversionistas vengan a Guatemala a través de un modelo de APPs. Excelente. Y yo nomás sumando un punto perdón. nada más, sumando lo que bien dice Kevin en temas obviamente de estos blindajes y de esta estructura de ley, es el tema de transparencia, porque a final de cuentas todos estos escenarios en donde se rigen estas estructuras, se rigen a través de escenarios en donde existe una transparencia, existen procesos, existen validaciones, y esto a las partes obviamente nos protegen en el tiempo y dan precisamente esta visibilidad de lo que pueden aportar estos proyectos a nivel social y a nivel desarrollo país. Sandro, Kevin, un lujo tenerlos aquí en el cierre de Expo Construir. Gracias. Millón de gracias por ser parte y por promover estas iniciativas que creo que hacen muy bien al país. El aplauso para ellos. Gracias. 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 Muy bien, con esto terminamos la parte de contenidos de un Expo Construir increíble. Estamos desde las 8:30 de la mañana transmitiendo en vivo a toda la región. Cantidad de conferencias, paneles, en definitiva, una jornada súper, ultra, recontra espectacular que nos llena de orgullo y de satisfacción y de agradecimiento a ustedes que están desde temprano y, por supuesto, para mencionarlos una vez más, a los patrocinadores que hicieron posible este evento. Y para recordarles quiénes han sido, son Aceros de Guatemala, Aquasistemas, Saitec, RPA, Amanco, Wavin, Universidad Galileo, Cemix, Enterprise Solution Construction, Activa, Voz Media, Grupo ITM, Piazza, Enérgica S.A., Henkel, Fuego y Seguridad, DIA, Impulsa Desarrollos, Tejas Borja, Vértice, Dagua, CISA, ProParking, Montacargas de Guatemala, Crest, Grupo Besica, Arista, Rotoplas, Fortinet y Bienes Inmuebles. A todos ellos las gracias por acompañarnos una vez más en esta iniciativa que es Expo Construir, 6º año consecutivo que lo hacemos en el país y esperamos volver a vernos el próximo año, pero por supuesto ahora llega la hora de premiarlos. De Javi, ¿dónde te tengo? Se me perdió Javier. Ahí está subiendo. Por cierto, vamos a hacer algo, porque yo no procesé los resultados de la encuesta. Eso te iba a decir yo, justo que empezáramos por el tema de los resultados de las encuestas. Entonces, vamos a hacer primero, vos me vas a ayudar con mientras yo voy procesando, qué dijo la gente y para darles una chance más mientras descargo la data, vamos a volver aquí a el QR donde pueden votar al mejor stand o al mejor proyecto del país. Vamos a ver, ahí tenemos votaciones del mejor stand. Mientras ustedes van votando y Javier, vamos a contar ahora. Voy a descargar la data. Qué pena, pero me olvidé. Bueno, nos quedan una cabeza de ducha, cortesía de RPA. Tenemos una botella de Zacapa Centenario todavía, una botella de Glenlivet 12 años. Y por supuesto la silla cortesía de Arista, que vamos a pedirle a Álvaro que se vaya acercando por acá para poderla entregar en un momento. Les recordamos también que mañana estamos en la jornada virtual. Pueden registrarse en capacitaciones.conectab2b.com. Igual a todos los que asistieron van a recibir un correo con el link para que puedan registrarse y ser partícipes mañana de la jornada virtual. Yo voy a hablar desde acá.
mientras voy bajando los resultados. Tal vez, Javi, podemos ir viendo quiénes se llevan los premios, mientras vemos a quienes premiamos tanto de la revista Construir como de los mejores stands. Entonces vamos a ir, ya les puse ese de ahí, vamos a ir ahora, podemos aquí empezar, estamos. tenemos un par de sombrillas todavía, cortesía de Fuego y Seguridad. Vamos si querés, vamos a la ruleta hacer la ruleta, vamos a ver qué pasa con la ruleta, ahí está, perdón. Tal vez si le das un refresh para que se limpien los que ya no están. Y tienen que registrarse para poder participar en los sorteos que haremos ahora. Colocamos un segundo el QR, tal vez, para que quienes no estén registrados lo puedan hacer. Listo, ahí tenemos el QR en pantalla para que demos unos segundos más para que puedan registrarse. Y si querés podemos darle la primera vuelta para entregar una de las sombrillas que aún nos quedan por acá, en lo que Marcelo termina de, no me carga de internet. descargar los resultados de Mejor Stand. Estoy con internet pero no carga. Y el primer ganador es Luis Galindo. No sé si se encuentra en sala, Luis. Sí, por ahí viene. No. ¿Y acá de qué? Ahí me cargo. ¿Quieren? Vamos con una sombrilla más en lo que Marcelo sigue descargando. Vamos a darle vuelta a la ruleta. Marco Carvajal. Ya te vi por ahí, Marco. Gracias por acompañarnos, Marco. Vamos con la última sombrilla, cortesía de Fuego y Seguridad. José Méndez. Ahí tenemos a José. Ya vengo. Gracias. Le damos a actualizar y vamos a entregar la cabeza de ducha, que es cortesía de RPA. A ver quién es el ganador de la cabeza de ducha. Roberto, sin apellido, no sé si se encuentra algún Roberto por acá. ¿No? Entonces, ahí viene Roberto, sí estaba en la sala. Me bajo para entregarle a Roberto su cabeza de ducha. Gracias Roberto por acompañarnos. Y bueno, vamos a hacer entrega de la siguiente botella, que es una botella de Zacapa Centenario. Como decía Marcelo, la compartimos ahora en el cóctel. Vamos a darle a actualizar a la ruleta, en lo que Marcelo termina
de bajar los datos. Jonathan Pablo Francis. Gracias, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy y aguantar hasta el final. Y ahora vamos a entregar la siguiente botella, que es una botella de Glenlivet para los amantes del whisky. Y le pido a Álvaro si se puede ir acercando. Javier Schaefer, se encuentra en sala, sí, ahí viene. Se va para Arista. Tal vez Álvaro nos comenta un poquito de esta silla ejecutiva antes de que la entreguemos. Cortesía de Arista. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, esta es nuestra silla Extreme 2 de la línea Tecno. La línea Tecno es una línea exclusivamente de Arista, el cual pues permite tener una ergonomía, y nosotros en nuestro cuidado de las personas es importante pues la ergonomía de las sillas. Por lo tanto, pues con mucho aprecio, cuando platicábamos con Javier, pues queríamos entregar una silla que estuviera muy completa, y por ende también pues tiene el apoyacabezas, el cual va a ser de mucho beneficio para la persona que vaya a ganar este premio. Así que muchas gracias, Javier. Vamos a ver quién es el ganador. Y tiremos la ruleta, a ver quién se lleva la silla de Arista el día de hoy. Aldo Pérez. Aldo, felicitaciones. Adelante, Aldo. La foto tiene que ser sentado. Vamos a ver cómo la metemos en el carro de Aldo ahorita. Muy bien. Felicitaciones. Aldo, te vas sentado y en rueditas. Sí, tal vez nos esperes un ratito aquí y ahorita te tomamos el dato para podértela hacer llegar. ¿Estamos entonces? Sí. Pedido disculpas por la desprolijidad, pero dejamos votar hasta el final y no había procesado la información. Demora un ratito, esto no es que inventamos quién es el que gana, quién es que se lleva el reconocimiento. Queremos que realmente haya sido por el voto de ustedes. Entonces eso fue lo que me hizo correr y todavía estoy agitado en los últimos minutos. Pero vamos entonces ahora a contarles cuál es el proyecto que según ustedes, insisto, si ya estaban en el horario de construir es porque ya eran uno de los proyectos destacados del país. Pero hoy entre los que seleccionamos y entre los aquí presentes eligieron cuál ustedes quieren que se lleve este reconocimiento.
¿Lo tenemos ahí el reconocimiento? Sí, aquí ¿Sí? estamos. El Vamos a mejor empezar por proyecto, primero proyecto. la mejor obra del anuario. Y el ganador de ese proyecto es Distribodegas. No sé si tenemos a alguien acá de Distribodegas, Alguien de Qualicons. de Qualicons. Si no, se los hacemos llegar. No hay nadie, se lo hacemos llegar. Ese fue el voto de ustedes, proyecto ganador. Segundo lugar al mejor stand. Vamos a dar 2 premios, segundo y primer lugar. Todos han estado excelentes. La verdad que diría que los votos se concentraron en 4 empresas, pero hay 2 que tenemos que entregarles hoy su respectivo diploma. La empresa que quedó en segundo lugar en esto es ProParking. ProParking. Tenemos aquí. ¿Sí tenemos? ¿O están en el stand todavía? Si no, se los hacemos Se llegar los ahorita acercamos al al área de stand. stands. Y el stand votado como mejor stand por ustedes dentro de Expo Construir 2023. Y creo que ya con esto terminamos, ¿verdad? Correcto. Con esto terminamos. Antes de darlo, no quiero dejar de agradecerles a todos la oportunidad que nos dieron de compartir este día con ustedes y de poder compartir la cantidad de conocimientos, el networking, la interacción con los stands. Y por supuesto les recordamos que esto va a estar en nuestro centro de capacitación virtual y mañana conferencias en vivo dentro del Expo Construir Virtual. El ganador, ¿sí? Y nos queda el cóctel de cierre para quienes todavía nos por acompañan, supuesto. puedan todavía partir un rato con nosotros. Exactamente, cóctel de cierre para el que quiera compartir. Y el ganador al mejor stand por el voto de ustedes es Universidad Galileo. Así que a la gente de Universidad Galileo, las felicitaciones por su espacio, por su stand, por la atención que han dado y por haberse llevado los votos del público. No sé si tenemos acá, creo que están en el stand, así que también se lo hacemos llegar. Muy bien, con esto termina Expo Construir. Los esperamos en el cóctel. Gracias por acompañarnos. Hasta el año que viene.